Continuamos nuestra incursión en el Evangelio según San Marcos mientras analizamos las disciplinas que nos ayudan a desarrollar un espíritu de kenosis. La semana pasada vimos la guerra espiritual como una de estas disciplinas y los 3 pasos que tenemos que dar para introducirnos en ella. Hoy queremos presentar una nueva disciplina que está también dispersa en todo el Evangelio según San Marcos. El color que vamos a usar para identificarlo es el color anaranjado y se trata de la disciplina del servicio. Yo diría que el servicio es una de las palabras que está dentro del top 10 de las palabras más abusadas hoy en día. Estamos acostumbrados a escuchar constantemente, estamos para servirle, pero sabemos que después de esa frase hay una implícita, hay una cláusula que dice, siempre que tengas el dinero para pagar, pero el servicio de kenosis es totalmente diferente. Por eso vamos a estudiar 2 historias en el Evangelio según San Marcos que son tan parecidas que las personas piensan que es la misma historia que se repite 2 veces, pero no. Una es la historia del capítulo 6 y otra es la historia del capítulo 8. En ambas, Jesucristo multiplica los panes y los peces para satisfacer a través del servicio la necesidad de las personas. Y en estas 2 historias encuentro un patrón que se repite y que he llamado la triple C del servicio de kenosis. La primera C se refiere a la compasión. En ambas historias, la del capítulo 6 y la del capítulo 8, Jesucristo comienza con la frase, tengo compasión de estas personas. Y esa es la primera identidad del servicio de kenosis. Tiene compasión por las personas. La compasión es la capacidad de sentir una profunda empatía con las personas que me lleva al punto de querer hacer algo para solucionar su sufrimiento. Y hay una gran superioridad en el servicio de kenosis porque no se trata de una respuesta mecánica para cumplir una responsabilidad, sino que procura por todos los medios entender cuál es la necesidad de la persona. Los otros tipos de servicio buscan clientes que necesiten el servicio que yo estoy brindando, pero el servicio de kenosis busca personas necesitadas. Por supuesto, el cliente tiene que adaptarse al servicio de la empresa, pero la kenosis se adapta a la necesidad de la persona. Vemos una evidente diferencia entre la forma en que los fariseos veían el servicio a la manera en que Jesús lo veía. Por ejemplo, los fariseos decían, es día de reposo, así que no puedo ayudarte. Pero Jesucristo decía, nada mejor para el día de reposo que mostrar compasión por las personas. Cuando nosotros vemos la falta de compasión que hay en el mundo, porque podríamos decir que la compasión es una cualidad que está en peligro de extinción en este mundo. Entendemos que hay razones para que las personas hayan llegado a ese punto. Probablemente, bueno, el carácter mezquino que tenemos nosotros, pero a esto se suma el abuso de las personas que son timadoras. También se suma la fatiga que nosotros tenemos de nuestra empatía e incluso un sentido de instinto de protección o instinto de autosupervivencia, la que nos lleva a decir, no puedo tener compasión, porque lo que nosotros tendemos a hacer es a cerrar nuestro corazón ante el sufrimiento de las personas. Pero las personas que hemos sido llamados como discípulos de Jesucristo a emular el espíritu de kenosis de Jesucristo, sabemos que no podemos dejarnos arrastrar por ese vendaval, por estas corrientes de personas frías, una multitud de personas insensibles, de personas antipáticas. Y nosotros sabemos que tenemos que nadar fuerte desarrollando la compasión, pidiéndole al Espíritu de Dios que ponga la misma compasión que tuvo Jesucristo en nuestros corazones para servir a manera de kenosis. Una primera aclaración que quiero hacer. Compasión no significa narcisismo. Ojo, en muchas ocasiones de pronto se nos despiertan delirios de grandeza en los cuales creemos que somos el Mesías y que tenemos que sufrir todos los problemas de todas las personas, y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Así que tenemos que tener cuidado, no estemos tratando de tumbarle el puesto al maestro. Nosotros lo único que somos canales a través de los cuales, puentes a través de los cuales las personas pueden llegar hasta el Mesías, aquel que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por supuesto que mientras más discípulos estemos
imbuidos de este espíritu o de esta disciplina de servicio de kenosis, más vías de acceso las personas tendrán al que verdaderamente puede cargar sus pesares y aliviar sus penas, y también menos sobrecargados estarán algunos de los siervos. La segunda C de esta triple C es el compromiso. En ambas historias Jesucristo dice la frase: vamos a darles de comer. Y bueno, Jesucristo acababa de dar su enseñanza, acababa de dar grandes instrucciones y se encuentra con una multitud hambrienta. Y lo que los discípulos le dijeron en ambas historias fue: Señor, despacha a estas personas. Pero el maestro estaba en modo de kenosis y él sabía que de poco o de nada vale instruir a la persona que ignora si ignoro la necesidad de esa persona. Así que le dice: vamos a darles de comer nosotros. Él no se aisló del problema, sino que se comprometió con el problema. Lo que nosotros normalmente hacemos es que cerramos los ojos. Y yo no digo que no haya razones para no cerrar los ojos. Yo reconozco que hay argumentos muy justificables para cerrar nuestros ojos, porque los gigantes a los cuales nos enfrentamos, en este caso el hambre, pero puede ser la enfermedad y otros grandes flagelos de esta humanidad, están fuera de nuestro alcance. Preguntas como la de los discípulos en esta ocasión siguen teniendo lógica. Ellos dijeron: Señor, ¿de dónde vamos a sacar alimento para estos miles de personas en medio del desierto? Y los argumentos son fuertes, pero más allá de esos argumentos, los cristianos debemos entender que estamos llamados a vivir en modo de kenosis, y que si no somos parte de la solución, entonces somos parte del problema. Así que debemos aprender a desarrollar compromisos, no dejarnos arrastrar por la tendencia de cerrar los ojos, ignorar el problema. En muchas ocasiones, cuando no podemos dejar de ignorar el problema, entonces lo que hacemos es huir del problema. Pero el Señor nos enseña a tener compromiso en medio de los problemas que las personas enfrentan. Aquí quiero hacer una segunda aclaración. Compromiso no significa temeridad. Antes de comprometernos con un servicio determinado, tenemos que estar totalmente seguros de que el Señor nos llamó a involucrarnos y a comprometernos con ese servicio. Tenemos que haber escuchado al Señor diciéndonos: vamos a darles de comer. Porque los discípulos hicieron lo que hicieron porque el Señor fue quien se lo indicó. Bajo ninguna circunstancia deberíamos ponernos a pretender nosotros tener un espíritu mesiánico en el que con temeridad pretendamos ser la solución a los problemas de todas las personas. No se trata de que nosotros nos comprometamos en todos los problemas, ni juremos bajo todas las banderas, ni nos metamos debajo de todos los ministerios, porque ni siquiera el mismo Señor, en su estado de kenosis, hizo eso. El Señor estaba enfocado. De hecho, hubo un momento que Él dejó de multiplicar panes y peces. Lastimosamente conozco muchos compañeros de ministerio que se han amargado porque se metieron en demasiados ministerios, porque se comprometieron en demasiados ministerios sin que el Señor los hubiese llamado. Yo mismo llegué al punto de la ruptura, llegué al punto de quemarme, porque me comprometí con más cosas a las que realmente el Señor me estaba llamando. Yo creo que uno de los detalles importantísimos aquí a la hora de comprometerse es estar seguro de que el Señor me está llamando. La tercera C es confianza. En las dos historias el Señor pregunta: ¿qué tienen de comer? Y es que el servicio con estilo de kenosis entrega lo que tiene en sus manos, confiando que el Señor es capaz de multiplicar lo que nosotros tenemos para solucionar la necesidad de las personas. Vamos a ser honestos. A estas alturas todos deberíamos haber admitido que los grandes problemas de esta humanidad no tienen solución a menos de una intervención milagrosa divina. El único detalle es que a través de toda la historia, en la historia bíblica y en la historia del cristianismo, se ha demostrado que Dios tiene la forma, el modus operandi de hacer los milagros siempre y cuando los siervos, las personas que Él quiere usar, abran sus manos
para usar lo que ellos tienen. Puede ser una vara, puede ser panes, pueden ser piedras, pero Dios siempre quiere usar lo que los siervos suyos tenemos en sus manos para entonces hacer el milagro de la multiplicación o de lo que sea para solucionar el problema de la necesidad de las personas. Lo que sucede es que nuestra tendencia es a cerrar nuestras manos y a quedarnos con lo que tenemos. Por supuesto, aquí también los argumentos son fuertes. Decimos, Señor, lo que tengo apenas alcanza para subsistir yo y para que los míos también subsistan. ¿Cómo lo voy a entregar? Y con eso tácitamente estoy demostrando que mi confianza está puesta en lo que yo sostengo en mis manos en vez de estar puesta en aquel que me sostiene con sus manos. Así que hoy estamos llamados, como siempre, a confiar en Dios, entregar lo que tenemos para que Él lo multiplique y obre el milagro, porque es así como funciona. Una tercera y última salvedad. Confianza no significa irresponsabilidad. En esta historia, en las dos historias, vemos que la confianza de los discípulos no solamente radicó en que fueron capaces de darle los panes y los peces al Señor para que los multiplicara, sino que también radicó en la audacia de ellos de seguir las instrucciones paso por paso, agrupar las personas en pequeños grupos, y así ocurrió la multiplicación. Moisés no fue el que ideó, a él nunca se le ocurrió que el Mar Rojo se podía abrir con un varazo. Eso fue idea del Señor. Y es el Señor quien opera el milagro. Y tenemos que seguir las instrucciones de aquel que va a operar el milagro de la forma que Él va a operarlo. Pero en ocasiones, cuando nosotros queremos darle el norte a Dios y decirle, mira, tú puedes multiplicar esto, ahí fallamos, y en vez de tener confianza, lo que estamos siendo irresponsables. Mire, a Josué no fue a quien se le ocurrió que se podía comenzar a dar vueltas alrededor de Jericó para que se cayeran los muros, y los discípulos jamás tuvieron la idea de que con 5 panes se podía alimentar a 5,000 personas. Concluyendo, no cierres tu corazón. No cerremos nuestro corazón, ejercitemos la compasión y convirtámonos en canales a través de los cuales las personas se encuentran con el Mesías que los puede consolar. No cerremos nuestros ojos, sino que ejercitemos el compromiso en aquellas cosas en las que el Señor claramente nos ha llamado. No cerremos nuestras manos, sino que ejercitemos la confianza siguiendo paso a paso las instrucciones que el Señor nos está dando. Si desarrollamos esta disciplina del servicio, entonces vamos a vivir la aventura de la kenosis.